Bueno, bien, vamos a ir leyendo los últimos capítulos, ¿sí? Analizándolo de Campo de Fresa. Recordemos que esta clase o este video más que nada va a ser explicativo. La actividad la voy a subir el miércoles que viene, el 30, para que tengan tiempo hasta el 15, ¿sí? El trabajo práctico anterior lo habíamos hecho sobre todo el concepto literario, ¿sí? Toda la teoría literaria que tenía que ver con la figura del pícaro, ¿sí? En la literatura dentro de este texto, ¿sí? Habíamos dicho que se vinculaba con una especie de antihéroe, ¿sí? Que no tiene las características del héroe convencional, sino que tiene las características justamente opuestas, contrarias, y que trata de resolver los problemas que él mismo ocasiona. También vamos a ver que esta novela, más que nada llegando al final, tiene mucho que ver con la literatura juvenil, porque tiene muchas problemáticas, temáticas que tienen que ver con los adolescentes. Después sobre eso también le voy a pasar un pequeño texto para que puedan analizar las definiciones. Sobre el autor, que es Jordi Di Sierra, no hay mucha información, si bien sabemos que es un autor español, y ha publicado mucho texto, se ha hasta incorporado en una fundación para ayudar a los escritores a que inicien su carrera. No tenemos más que algunas obras, algunas gratuitas, otras digitales pagas para ir viendo. Así que con lo que respecta al autor, no vamos en el trabajo práctico de la semana que viene a buscar mucha información, sino a quedarnos básicamente con en el análisis de los capítulos finales. Si yo voy a ir leyendo el número 89, que se llama Negras, ir viendo algunos aspectos que tienen que ver con la literatura juvenil. Seguramente una de las preguntas, casi seguro va a ser que ustedes puedan ver características de las temáticas juveniles que se plantean eh, dentro de la novela. En capítulos anteriores podemos observar, ¿sí?, las relaciones entre pares, ¿sí? Recuerden que queda sola, ¿no? Un poco eso tiene que ver con, ¿no?, la adolescencia es esa etapa donde la persona carece, ¿sí?, de ciertas nociones. Y bueno, por un lado, hay grupos divididos, típicos como pasa muchas veces en el grupo de adolescentes. Así que bueno, ahí tenemos una temática para ir mencionando. Está internada, ¿sí?, está en estado de su inconsciente, ¿sí?, que dice: los ojos, quiero abrirlos y no puedo. Siento una voz en alguna parte, pero no la distingo, ni sé lo que me está diciendo. Es como la suma de muchas voces, de muchos sentimientos. Me llama, me llama. Sigo intentándolo. A un paso de la rendición de decir adiós, pero sigo y sigo intentándolo. Necesito tan solo hacer el último movimiento. Parece tan fácil. Es muy cortito ese capítulo. Es como una especie de poesía, ¿sí? Está redactado de esa forma y, digamos, está muy cerquita de poder levantarse y salir, ¿sí? Eso, digamos, esta parte del relato está contada por el inconsciente, es decir, no es ella que habla, sino como una especie de alma que está relatando lo que a ella le pasa mientras está en coma, ¿sí? Todo aquello que no podemos saber, que pasa por su cabeza, nos dice este narrador en off, ¿sí?, que quiere despertarse, que está muy cerca de volver a la realidad y que le falta muy poquito. Por otro lado, hay una escena de acción, ¿sí?, con lo que tiene que ver con el grupo de amigos, ¿sí? Eloy, su novio, aparece en el capítulo 90. Ya había aparecido anteriormente en la novela. Eloy se sorprendió al ver cómo el camello de pronto parecía detenerse en una fracción de segundo, justo para cambiar el rumbo casi de forma fulminante, saliendo de la estampida hacia la izquierda. A su derecha vio a dos hombres también corriendo hacia el fugitivo. Bueno, recordemos que camello, ¿sí?, tiene que ver en España más que nada con esta persona que se encarga de la distribución de las drogas, ¿sí? Así que cuando hace mención al camello, es una persona que está vinculada al narcotráfico, ¿sí?, y que es el que provee drogas, en este caso, a los adolescentes. A su derecha vio a dos hombres también corriendo hacia el fugitivo. «Alto, mosca», gritó uno de ellos. «Quieto», ordenó el otro. No tenía ni idea quiénes eran, pero desde luego iban
a ser perseguidos igualmente. No perdió tiempo en dudas o vacilaciones. La ventaja se decantaba de su lado. «Es la policía», oyó gritar a Máximo, «ya es nuestro». Corrían codo a codo a la par. Máximo se desvió un poco, para sortear un automóvil. Eloy no. De un salto se subió a su capó. Y de él se pasó a otro vehículo, como si acabase de encontrar un atajo aéreo. «Mosca maldita sea», volvió a oírse uno de los policías. Eloy saltó al tercer coche. El camello ya no estaba a más de 10 metros, aunque iba a salir entre los vehículos aparcados para volver a correr hacia la línea recta. Hizo un último esfuerzo, ahora él iba a la cabeza. Último esfuerzo por Luciana, por su vida. Es decir, tratar de descubrir a esta persona, que era la que le había vendido la sustancia, a Luciana, y por eso estaba en el estado que se encuentra en el capítulo anterior, ¿sí? El amor, tanto como el odio, pusieron las definitivas alas a sus pies. Su perseguido giró la cabeza como si percibiera su aliento, y entonces el camello rebaló, pisó algo o fue su propia velocidad. Fuera como fuere, sus piernas salieron disparadas hacia arriba, mientras el resto de su cuerpo se quedaba atrás. Manoteó en el aire, sorprendido un breve instante. Después cayó al suelo de nuca. El grito de victoria de Eloy se confundió con el sordo ruido del cráneo humano astillándose, lo mismo que una cáscara de huevo vacío. Fue aludible desde la distancia. El camello rebotó junto a la acera. Llevaba algo en la mano, un paquete pequeño que a duras penas y por instinto consiguió echar por el agujero de la alcantarilla que quedaba allí, a su alcance, antes de quedarse definitivamente quieto. «No», aulló Eloy, comprendiendo de qué se trataba. Fue el primero en llegar, pero no se ocupó del caído, es decir, del camello, ni de la mancha de sangre que iba formándose bajo su cabeza. Se abalanzó sobre el agujero de la alcantarilla como si quisiera meterse por él. El ruido del agua corriendo por debajo le golpeó los sentidos como si fuera un puñetazo a la conciencia. «No», volvió a decir envolviendo su expresión en un gemido de desaliento. Máximo se arrodilló al lado del camello. Santi llegaba ya, lo mismo que dos hombres por el otro lado. Cinta aún estaba lejos. «Está muerto», dijo Máximo. Bueno, algo que podíamos prever, ¿no? Que estaba muerto por la mancha de sangre. Así todo, esta persona, ¿sí? Este traficante, este narcotraficante, eh, lo que tenía, ¿sí? Lo tira por la alcantarilla como queriendo esconder. Eso es lo último que hace en su vida, ¿no? En este relato. Eloy se incorporó, pero solo para quedar sentado en el bordillo. Desde allí miró el cadáver con su odio final. No tenía que registrarle para saber que ya no llevaba ninguna pastilla encima. O sea que por más que lo revise, sabía que no iba a encontrar nada para conocer también la droga y así poder ayudar más a Luciana, ¿sí? En todo esto. Capítulo número 92, también muy cortito, y como teníamos en el 89 una especie de poesía, ¿sí? También lo va a tener acá. Acá podemos ver un género dentro del otro, ¿sí? Dentro del género de la novela, que habíamos dicho que es, digamos, lo genérico de la novela se caracteriza por tener muchos capítulos, muchas situaciones de conflicto, muchos personajes, hasta llegamos a decir personajes que no tienen un nombre, pero que cumplen una función dentro del texto del relato. Podemos ver que dentro de eso hay poesía, ¿sí? O sea, dentro de ese género literario hay otro, más chico en este caso, y que aparece un poco para darle un tinte más filosófico, ¿no? Más lírico, más bello, más estético al texto, ¿sí? Venimos recién de una escena, ¿sí? Donde uno de los personajes, que es Eloy, persigue al camello, donde eh, este se rebala y termina muriendo, donde él quiere ver si llevaba algo de drogas para poder después analizarla, entender más qué efectos podían causar en su novia, que estaba internada, que estaba en terapia intensiva, en estado vegetativo, aparentemente muy cerca de recuperarse, y llega un capítulo como para minorar, ¿sí? Para bajar un poco los decibeles. Y volvemos al pensamiento de Luciana, lo que está pensando en su cabeza. 92 capítulos blancas. Mis peones acosan. El fin está cerca. Jaque. Una jugada más y jaque mate. Quiero vivir. ¿Sí? Recuerden que el deseo del capítulo 89 era que le faltaba tan solo un movimiento para volver a su vida real.
en este un deseo que quiere vivir, ¿sí? Y obviamente relacionado todo con el juego de ajedrez, que está presente no solo en los nombres de los capítulos, sino también en esto de las jugadas que le falta para poder levantarse. El número 93 se llama Negras, Reis de 6. Vicente Espinós y Lorento Roca llegaron junto al cuerpo del Poli García jadeando, más el primero que el segundo. Fue este último el que se inclinó sobre el cadáver para ponerle los dedos índice y medio de su mano derecha en el cuello. Muerto, dijo rotundo. El inspector miró directamente a los tres muchachos. Cinta se acercaba, llama despacio, muy lentamente, con los ojos muy abiertos ante la escena. También Máximo miró al policía. Bien, Cinta, una de las amigas que también ya había aparecido de Luciana en capítulos anteriores. Nosotros, intentó decir. Ya no importa, detuvo Espinós, tranquilos. Lorenzo Roca registraba el camello. Uno de los bolsillos de la chaqueta, en él sacó un montón de dinero. Del otro un simple papel, el ticket de una consumición cualquiera de un bar cualquiera. Bien, ahí ya tenemos a los inspectores haciendo una revisión. Encontramos dinero, encontramos un ticket de un bar que, digamos, no suma mucho a la trama. No llevas pastillas, jefe, dijo Roca, está limpio. O sea, tenemos el jefe y un súbdito ahí. Las arrojó a la alcantarilla, que era lo que suponíamos, dijo Eloy con un hilo de voz, ¿sí? con una voz muy finita. Fue lo último que hizo antes de morir. La sangre, buscando cauces, en el suelo por los que fluir, también se dirigía ya con la espesa paciencia hacia la misma alcantarilla. Cinta llegó al lado de Santi. Se le colgó del brazo tan agotada como asustada. Vicente Espinós cogió el dinero que llevaba encima del mosca. Lorenzo Roca se quedó con el pequeño ticket blanco en la mano. Bar Restaurante La Perla, leyó en voz alta. Su superior le miró incisivamente. ¿De cuándo es este ticket?, preguntó. Lleva la fecha de hoy. Espinós arcó las cejas. Hace tiempo que sabemos que es la tapadera de Alex Castro y su gente. Pero nunca le hemos pillado nada, comentó hasta hoy. ¿Cree que habrá suerte?, preguntó Roca. Bueno, ahí tenemos cómo este detalle menor, ¿sí?, puede llegar a ser una pequeña pista, ¿sí?, ese ticket que resultaba quizás insignificante. Ahora podemos ver que puede dar la pista hacia un supuesto tapadero, es decir, hacia un negocio que en realidad no funciona como negocio, sino que es para justamente no dar a conocer lo que hay detrás, ¿sí? Y ahí tenemos el nombre de Alex Castro, que es el que manejaba toda esta movida. Sí, creo que sí, dijo. Las lunas eran nuevas, tenían que estar en alguna parte, tal vez. La gente se entornó a ellos, incluso se escuchó una sirena policial. Llama al departamento, Roca, se puso en marcha Vicente Espinosa. Vamos a por Castro. Sí, jefe. Y vosotros irnos a casa, ¿de acuerdo?, les ordenó a ellos. Eloy, Máximo, Cinta y Santi le obedecieron. Señor, trató de hablar Eloy, sé lo que buscáis. ¿Y por qué, chicos? No os preocupéis. Ahora marchamos. Bueno, acá no se sabe bien si, digamos, de una apreciación personal, hay una especie de encubrimiento por parte de la policía. Mandan a los adolescentes, a los chicos, a cada uno de ellos a sus casas, que ellos después iban a encargar de encontrar al jefe de toda esta organización, ¿sí? Pero bueno, por ahora no se sabe si están encubriendo o si realmente se van a encargar. No lo dejan participar, ¿sí? Podemos entender que es para protegerlos, podemos entender que es para encubrir, vamos a ir viendo. No dieron más allá de una docena de pasos. Ya estamos en el capítulo 94. No dieron más allá de una docena de pasos, lo suficientes para salir del círculo de los curiosos, que miraban hechizados el cuerpo roto del camello. Sentían su derrota, aunque no los cuatro, los ojos de Cinta brillaban. Ya no por miedo o a causa del impacto por lo sucedido. ¿Qué hacemos?, rompió el silencio Máximo.
Yo voy al hospital, dijo Locke. Ya no necesitaba correr ni huir de nada, ni perseguir ninguna utopía. Solo volver. Bueno, la utopía tiene que ver con esas ideas o esas cosas que son imposibles, parecen inalcanzables, y realmente durante toda la novela ellos se encargaron a través de los mensajes, de las pequeñas señales, de llegar a ese lugar. Y lograron terminar con uno de ellos, ¿sí? Con uno de los mafiosos. Eso que parecía imposible, lo terminaron logrando. Vamos todos, dijo Sim. Notaron su tono y al mirarla se dieron cuenta de su sonrisa de esperanza. No la entendieron, hasta que ella extendió su mano derecha abierta mostrándoles algo. Debió de caérsela al correr, fue su único comentario. En la palma de la mano había una pastilla blanca, con una media luna en el relieve impresa en su superficie. Bueno, finalmente se terminaron quedando con la pastilla, ¿sí? Al final parecía que le había tirado por la alcantarilla, pero pudieron quedarse. Así que eso, al final, lo que parecía que no habían logrado, lo terminaron consiguiendo. Tengan en cuenta que por algo también ellos deciden no confiar en la policía, ¿sí? Y quedarse ellos con la pastilla para después llevarla a analizar. Bien, capítulo número 95, el último. Blancas, ganan la partida, negras pierden la partida, ¿sí? En la especie de subtítulo del capítulo. Al salir del túnel, a medida que se reencontraba con el dolor, pero también con la luz, Luciana abrió los ojos. Bien, por primera vez, este personaje realiza una acción, esta de abrir los ojos, en toda la novela, ¿sí? Se despierta por primera vez. Todo lo que podíamos saber de Luciana anteriormente tenía que ver con los pensamientos internos de ella, ¿sí? Con ese conflicto interno de lo que le iba pasando. Una vez, parpadeó 2 veces. Se encontró con su hermana Norma, que la miraba de cerca, boquiabierta. Obviamente la sorpresa, ¿no? Ante este acontecimiento. Luciana esbozó una tímida sonrisa y la sentó ante la reacción impulsiva y excitada de Norma. «Papá, mamá», cerró los ojos por última vez, solo para ver cómo la reina negra se alejaba vencida por el recodo del camino llevándose a su derrotado rey, y convencerse a sí misma de que había vuelto, y de que había ganado. Después los abrió, dispuesta a mantenerlos así. Vio a sus padres y a su hermana rodeándola. Estaba viva. Bien, cuando hablamos de la negra, finalmente podemos llegar a entender que ella lo vincula con la muerte, ¿sí? Eso es lo que nos da a entender un poquitito al final de este capítulo, que ve como a la muerte alejándose. Y al final también hay unas frases para cerrar la novela, que dice: toda esa gente solitaria, ¿de dónde ha salido? Toda esa gente solitaria, ¿a dónde pertenece? Y los agradecimientos, ¿sí? Que tienen que ver un poco más con el libro y el fundamento y la historia principal. Ya nos vamos de la ficción y vamos al autor, que hace un pequeño apartado para agradecer al final del libro. En noviembre de 1995, una muchacha británica de 18 años, Leah Beats, murió después de 5 días de permanecer en coma por haber tomado una pastilla de éxtasis, el día de su cumpleaños. Sus padres autorizaron a que la dramática fotografía de su hija en coma fuera publicada por la prensa y sirviera de aviso a todos aquellos que cada fin de semana tomaban pastillas. La imagen de Lid dio la vuelta al mundo. Sus padres donaron posteriormente los órganos de su hija muerta. El hígado de Lid fue trasplantado a una muchacha española. Cada año mueren en el mundo decenas de adolescentes por el consumo de las llamadas drogas de diseño, aparente y falsamente inofensivas. Muchos más sufren comas, alteraciones de personalidad, locuras, esquizofrenias, depresiones y sin número de enfermedades psíquicas y físicas. Y es solo el comienzo. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasará dentro de unos años. Cuando los adictos de hoy lleguen a sus puntos críticos y los de mañana sigan alimentando sus cuerpos
con nuevas químicas. Quiero agradecer la ayuda prestada para la elaboración de este libro a Jaume Cosmas, Enrique y Laida Esteban. La Generalidad, a través de la Consejería de SAE, los archivos del periódico y La Vanguardia, así como a todos los que de alguna u otra forma han aportado sus testimonios al respecto. Algunos de ellos actuales pastilleros sin remedio y otros en fase de recuperación de adicciones. Otra muchacha, Helen Cousins, que logró despertar después de 2 meses en coma, dijo una frase que resume toda esta historia: no bailes con la muerte. Este libro fue escrito en Isla de Margarita, Venezuela, y Vilarina, Barcelona, entre los meses de mayo y junio de 1996. ¿Sí? A pesar de 24, casi 25 años, temáticas que siguen vigentes, y fíjense cómo el autor al final da conocimiento de cuál fue el verdadero eje de su libro, cuáles fueron los aportes, y todo sacado de una temática real que hasta hoy en día se mantiene vigente. Bien, la semana que viene entonces las actividades sobre estos últimos 6 capítulos y los agradecimientos, la novela juvenil y las preguntas. Y va a ser 30 de septiembre hasta el 15 de octubre para ir terminando estas actividades. Ya dijimos biografía no, porque tenemos muy poca información, pero sí análisis, preguntas 2 o 3 sobre estos capítulos de relación, como venimos haciendo casi siempre, y la teoría sobre la literatura juvenil. Esta novela entonces nos sirvió para dar la épica, perdón, la picaresca, ¿sí? Y la literatura juvenil. Y con esto cerramos, ¿sí? La semana que viene con preguntas de comprensión y sobre la teoría literaria juvenil para terminar el trabajo práctico a mediados de mes.